Nunca me voy a olvidar del olor. No el olor normal de una carnicería. No, ese olor ya lo conocía. Con eso crecí. Mi papá fue carnicero 30 años en el mercado de la Merced y a mí me enseñó el oficio desde morro. Yo sabía cómo huele la res cuando la abres. Sabía cómo huele la sangre fresca en el piso de cemento a las 5 de la mañana. Sabía cómo huele el hueso cuando lo cortas con la sierra. No, lo que olí esa noche era otra cosa. Era como carne, pero podrida. Podrida de una forma que no tiene sentido, porque en esa cámara fría todo estaba a 4 grados. Nada se pudre a 4 grados. Y sin embargo, ahí estaba ese olor. Pero me estoy adelantando. Déjenme contarles desde el principio, para que entiendan por qué no me fui cuando debía haberme ido. Mi nombre es Rodrigo. Tengo 42 años. Toda mi vida me he dedicado a esto. Cortar carne, deshuesar, preparar pedidos. No es un trabajo bonito, pero es honesto y paga las cuentas. O al menos las pagaba. Hace 2 años mi hijo Emiliano se enfermó. Tiene 8 años. Le detectaron un problema en los riñones que necesitaba operación. El IMSS nos traía vuelta y vuelta con citas cada 3 meses que no servían para nada, y el doctor particular nos dijo que la operación costaba casi 200,000 pesos. 200,000 pesos. Yo, en la carnicería donde trabajaba en el mercado de Azcapotzalco, ganaba 3,800 a la semana. Hagan las cuentas. Mi esposa Laura vendía comida afuera de una secundaria, pero con eso apenas completábamos para los medicamentos del niño. Estábamos ahogados. Cada semana Emiliano estaba más pálido, más cansado, y yo sentía que el tiempo se me acababa. Entonces don Beto, un conocido de mi papá, me habló de un jale. Oye, Rodrigo, en el mercado de Iztapalapa hay una carnicería que necesita a alguien para el turno de noche. Pagan 8,000 a la semana, en efectivo, 8,000 a la semana, más del doble de lo que ganaba. Le dije que sí sin preguntar nada más. Nada más una cosa, me dijo don Beto, y su voz cambió. Se puso seria. El dueño se llama Don Rosendo. Es buena gente, pero tiene sus reglas. Hazle caso en todo. ¿En todo, me oíste? Le dije que sí, que no se preocupara. He trabajado en mercados toda mi vida. Conozco las reglas. No robes, llega a tiempo, no le faltes al respeto a nadie. Pan, comido. Pero no eran esas reglas las que don Beto me estaba advirtiendo. El mercado se llamaba Mercado Hidalgo. Uno de esos mercados viejos de Iztapalapa, de los que tienen estructura de los años 60, techos altos de lámina, pasillos angostos y puestos que llevan ahí más tiempo que la mayoría de la gente que trabaja en ellos. De día era un mercado normal. Señoras comprando para la comida, marchantes gritando precios, el olor a fruta, a cilantro, a pollo crudo. Normal, pero de noche. De noche ese lugar cambiaba. Llegué el primer día a las 10 de la noche, como me indicó don Rosendo por teléfono. El mercado ya estaba cerrado. Las cortinas metálicas de todos los puestos estaban abajo. Solo se veía la luz de unos cuantos focos amarillentos que dejaban encendidos en los pasillos. El silencio era denso. Mis pasos hacían eco en el piso mojado. La carnicería de don Rosendo estaba hasta el fondo del mercado. Pasillo 4, local 17. Para llegar tenías que atravesar todo el mercado en la oscuridad. Yo iba con mi mochila y mis cuchillos enrollados en su funda, alumbrándome con el celular. Recuerdo que pensé, está cabrón que este lugar de noche se siente tan diferente. De día era puro ruido y movimiento. De noche parecía una iglesia abandonada. Hasta el olor cambiaba. Ya no olía a comida fresca. Olía a humedad, a metal viejo, a algo dulzón que no supe identificar. Cuando llegué al local 17, don Rosendo ya estaba ahí. Era un señor como de 60 y tantos años. Chaparro, gordo, con unas manos enormes llenas de cicatrices de cuchillo. Tenía un bigote canoso y unos ojos pequeños que se movían rápido, como si siempre estuviera checando a su alrededor. Me recibió bien, pero no fue amable. Fue directo. Tú eres el hijo de Aurelio, ¿verdad? Sí, señor. Tu papá era buen carnicero. Espero que tú también. Mira, aquí el jale es sencillo. De noche me llegan las canales de res y de puerco. Tú las recibes, las destazas, las preparas y las dejas listas para que mis muchachos las vendan en la mañana. Es trabajo pesado, pero si eres hijo de Aurelio ya sabes cómo es esto. Le dije que sí.
que no había problema. Bien, ahora las reglas. Sacó un papel arrugado del bolsillo de su mandil. Un papel viejo, amarillento, escrito a mano con letra chiquita. Regla 1. Llegas a las 10, te vas a las 6. Ni un minuto antes, ni un minuto después. 2. La carne que llega, la trabajas en el área de corte, que es aquí, señaló la mesa grande de acero inoxidable. 3. La cámara fría es la puerta gris del fondo. Ahí metes la carne ya preparada. 4. Se detuvo. Me miró directo a los ojos. La cámara fría no se abre después de la medianoche. No importa lo que oigas. No importa lo que pase. De 12 a 5 de la mañana, esa puerta no se toca. ¿Entendiste? Y si necesito meter carne, la metes antes de las 12. Te organizas. Si no te dio tiempo, la dejas afuera y mis muchachos la meten en la mañana. Pero se va a echar a perder. ¿Entendiste o no? Sí, señor. Entendí. Bien. Y la regla 5. Si escuchas algo en la cámara fría después de medianoche, no le hagas caso. No abras la puerta. No te asomes. No le hables. ¿Estamos? Pensé que era una mamada. Pensé que don Rosendo era de esos señores supersticiosos que creen en espantos y tonterías. Yo nunca fui de creer en esas cosas. Mi papá tampoco. Los muertos no hacen nada, mijo. Los vivos son los peligrosos, me decía. Pero necesitaba el dinero. Así que asentí y me puse a trabajar. Las primeras 3 noches fueron normales. Bueno, normales. Trabajar solo de noche en un mercado vacío, destazando reses con nada más el ruido de la sierra y tus propios pensamientos como compañía, no es exactamente normal, pero me acostumbré rápido. Ponía música en mi celular, me concentraba en el trabajo y las horas pasaban. La cámara fría era una cámara industrial vieja, puerta gruesa de metal gris con una manija de barra. Adentro era un cuarto como de 4 por 3 metros, con ganchos en el techo para colgar las canales y estantes de acero para los cortes. Hacía un frío denso, de esos que se te meten en los huesos. Todo normal. Lo único raro era que en la pared del fondo de la cámara había una puerta, otra puerta, más vieja, de madera, pintada de un color verde oscuro que ya se estaba descascarando. Tenía un candado grande y oxidado. La primera vez que la vi le pregunté a don Rosendo, ¿esa puerta a dónde da? A ningún lado. Está clausurada. ¿Pero qué había antes? Nada. Está clausurada. No la toques, no la toqué. Pero cada vez que entraba a la cámara fría, sentía que esa puerta me observaba. Sé que suena estúpido. Es una puerta. Las puertas no observan a nadie. Pero les juro que cada vez que le daba la espalda para acomodar la carne en los estantes, sentía algo. Como una presencia detrás de esa puerta. Como si alguien estuviera del otro lado, con la oreja pegada a la madera, esperando. La 4ª noche fue cuando empezó todo. Eran como las 11:30. Estaba terminando de preparar los últimos cortes para meterlos a la cámara antes de medianoche, como me había dicho don Rosendo. Trabajaba rápido, con la sierra eléctrica y los cuchillos. Todo normal. Entonces escuché un golpe. No venía de afuera, no venía del mercado. Venía de adentro de la cámara fría. Un golpe seco, fuerte. Como si alguien hubiera dado un puñetazo contra la puerta metálica desde adentro. Me quedé quieto con el cuchillo en la mano. Esperé. Silencio. Nada. Fue la compresora, pensé. Esas madres truenan a veces. Me había pasado en otras carnicerías. El sistema de refrigeración hace ruidos extraños. Normal. Agarré la charola con los cortes y abrí la cámara. Entré rápido, acomodé todo en el estante, y cuando me di la vuelta para salir vi algo que me sacó de onda. La puerta verde del fondo. El candado estaba en el piso. No roto, no forzado. Simplemente estaba en el piso, abierto, como si alguien lo hubiera quitado con la llave y lo hubiera dejado ahí. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda como un dedo de hielo. Me quedé viendo la puerta verde. Estaba cerrada, pero ya no tenía candado. Salí de la cámara fría, cerré la puerta y me fui a la mesa de corte. Revisé mi celular. Eran las 11:48. No mames, Rodrigo, fue el frío. El candado estaba viejo. Se abrió solo. Mañana le digo a don Rosendo. Me puse a limpiar las mesas para hacer tiempo. Ponía atención a la puerta de la cámara fría cada 30 segundos.
Todo estaba en silencio. A las 12:15 escuché el segundo golpe. Este fue diferente. No fue un solo golpe. Fueron 3. Toc, toc, toc. Desde adentro de la cámara fría, rítmicos, espaciados, como si alguien estuviera tocando la puerta, pidiendo que le abrieran. Toc, toc, toc. Se me heló la sangre. Me quedé parado junto a la mesa de corte con un trapo en la mano, mirando la puerta gris de la cámara. No me moví. Los golpes pararon. Conté hasta 60 en mi cabeza. 1 minuto completo de silencio. Nada. El único sonido era el zumbido lejano del foco del pasillo. Es un animal, pensé. Una rata se metió a la cámara. Seguro se metió por alguna rendija. Quise creerlo. Necesitaba creerlo. Porque la alternativa era que había alguien ahí adentro. Y yo había cerrado esa cámara hacía menos de media hora. No había nadie cuando salí. Lo había visto con mis propios ojos, ¿verdad? No abrí la puerta. Me acordé de lo que me dijo don Rosendo. No importa lo que oigas. Así que no abrí. Me senté en un banco, me puse los audífonos, subí el volumen de la música y esperé a que dieran las 5. No volví a escuchar nada esa noche. A las 6 llegó Tomás, el primer empleado de la mañana. Era un tipo como de mi edad, callado, con cara de pocos amigos. Entró, se puso su mandil y abrió la cámara fría como si nada. «Oye», Tomás le dije, intentando sonar casual. El candado de la puerta de atrás de la cámara se cayó anoche. Tomás se quedó quieto un segundo. Después me miró y dijo, «¿Le abriste?» «No, solo se cayó el candado». «¿Pero no la abriste?» «No». Me miró un par de segundos más de lo normal. Después asintió. «Bien, no la abras nunca». «¿Por qué?» «¿Por qué no?» Y se metió a la cámara como si no hubiéramos hablado de nada. Esa tarde, antes de ir al trabajo, le conté a Laura lo de los golpes. Me dijo que no fuera miedoso, que seguro eran las tuberías. Le enseñé el fajo de billetes que me había dado don Rosendo el viernes, 8,000 pesos, como prometió. Laura los contó, los miró y dijo, «Aguanta ahí, mi amor. Emiliano nos necesita». Tenía razón, así que volví. La 5ª noche y la 6ª pasaron sin nada raro. Empecé a relajarme. Fueron las tuberías, me decía. O la rata. Hacía mi trabajo, metía todo a la cámara antes de las 12 y después me sentaba a esperar el amanecer. Pero la séptima noche fue cuando vi algo que no puedo explicar. Eran la 1 de la mañana. Yo estaba sentado en el banco, checando mi celular, esperando. El mercado estaba en silencio total. Y entonces escuché algo que no eran golpes. Era un sonido como de arrastre, como si alguien arrastrara algo pesado por el piso, algo mojado, algo blando, y venía del pasillo del mercado, no de la cámara fría, del pasillo de afuera. Me asomé por la cortina metálica de la carnicería. El pasillo estaba oscuro, alumbrado apenas por esos focos amarillentos que dejaban encendidos. No vi nada. Pero el sonido seguía. Algo se arrastraba por el piso del mercado en la oscuridad. Agarré el cuchillo más grande que tenía, el deshuesador, y me asomé un poco más. Entonces lo vi. Al fondo del pasillo, donde la luz apenas alcanzaba a llegar, había algo en el piso, una forma oscura, larga, como un cuerpo. Se movía arrastrándose hacia mí, lento, sin prisa. Pero lo peor no era eso. Lo peor es que dejaba un rastro oscuro y brillante en el piso del mercado, y yo sabía que era ese rastro. Soy carnicero, conozco ese color, conozco esa consistencia, conozco ese olor. Era sangre. Me metí a la carnicería, bajé la cortina metálica completamente, me fui al rincón más lejano de la cámara fría y me quedé ahí, con el cuchillo en la mano, temblando como un niño chiquito. El sonido de arrastre siguió durante tal vez 10 minutos. Pasó frente a la cortina de la carnicería. Lo escuché ahí, del otro lado, a menos de 1 metro de donde yo estaba, y se detuvo. Silencio. Después, algo golpeó la cortina metálica, no fuerte, suave, como si alguien pasara la mano por el metal, de arriba a abajo, acariciándola, y después, nada, se fue. El sonido de arrastre se alejó por el pasillo hasta que desapareció. No dormí esa noche. No dormí la noche siguiente tampoco.
Cuando le conté a don Rosendo lo que había visto, el viejo se sentó, se quitó su gorra y se talló los ojos. ¿Viste la cara?, me preguntó. No, estaba muy oscuro. Solo vi la forma. Bien. Mientras no le veas la cara, estás bien. Don Rosendo, ¿qué chingados es eso? El viejo me miró un largo rato. Después dijo: mira, mijo, este mercado tiene más de 60 años. Antes de que fuera mercado, aquí había un rastro clandestino. No nada más mataban animales ahí. No me dijo más. No tuvo que decirlo. ¿Y la puerta verde de la cámara fría? Esa puerta da al sótano viejo del rastro. Está clausurada desde los 80. Ahí encontraron. Bueno, está clausurada. ¿Qué encontraron? Rodrigo, tú necesitas el trabajo. Yo necesito a alguien para el turno de noche. Mientras no abras esa puerta y no le veas la cara a lo que anda por los pasillos, no te va a pasar nada. Han trabajado otros antes que tú y están bien. Los que no están bien son los que no hicieron caso. ¿Qué les pasó? Ya no trabajan aquí. ¿Renunciaron? Don Rosendo no me contestó. Se puso la gorra, se levantó y se fue. Debí haber renunciado ese día. Cualquier persona con sentido común habría renunciado. Pero esa tarde Emiliano me dijo con su vocecita: papá, ya pronto me voy a aliviar. Y Laura me enseñó el sobre donde estábamos juntando para la operación. Ya llevábamos 64,000 pesos. Nos faltaban 136,000. Volví esa noche. Y la siguiente. Y la siguiente. Las 2 semanas que siguieron fueron las peores de mi vida. Cada noche era diferente. Pero cada noche pasaba algo. Una noche, la puerta de la cámara fría estaba húmeda por fuera. Húmeda de algo que no era agua. Era viscoso, tibio, y olía a hierro. Otra noche encontré huellas en el piso de la carnicería cuando llegué. Huellas como de pies descalzos, pero los dedos estaban marcados al revés. Como si quien caminara lo hiciera con los pies puestos al contrario. Otra noche escuché la voz. Fue a las 3 de la mañana exactas. La hora muerta, como le dicen los que trabajan de noche. Yo estaba limpiando los cuchillos cuando escuché una voz que venía de la cámara fría. Una voz de hombre, ronca, baja. Decía algo que no podía entender, como si hablara entre dientes, o como si tuviera la boca llena de algo. Me acerqué a la puerta. Pegué la oreja al metal frío. La voz decía: abre, abre, abre. Me separé de la puerta como si el metal me hubiera quemado. Retrocedí hasta el otro lado de la carnicería. Me persigné. Yo no soy rezandero, pero esa noche le recé a la Virgen de Guadalupe, como no le había rezado desde que era niño. La voz siguió durante 1 hora. Abre, abre, abre. Siempre igual. Siempre con ese tono de alguien que tiene algo en la boca. A las 4 paró. A la mañana siguiente, cuando Tomás llegó y abrió la cámara, la puerta verde del fondo estaba abierta. No entreabierta. Abierta de par en par. El candado seguía en el piso desde aquella primera noche, y detrás de la puerta había unas escaleras de cemento que bajaban a la oscuridad. Un aire frío y húmedo subía de ahí, y ese olor a carne podrida que no tenía sentido en un lugar a 4 grados. Tomás miró las escaleras, miró la oscuridad de abajo, y sin decir una palabra, cerró la puerta verde, sacó un candado nuevo de su mochila y la cerró. ¿Siempre cargas un candado?, le pregunté. Sí. ¿Porque esto pasa seguido? Cada vez pasa más seguido. Tomás, ¿qué hay abajo? Me miró, y vi algo en sus ojos que nunca le había visto. Miedo. Un miedo viejo, cansado, como el de alguien que lleva mucho tiempo viviendo con algo que no puede explicar. Lo que hay abajo no tiene nombre, Rodrigo. Y si te lo digo, va a empezar a buscarte a ti también. Hay cosas que mientras no las nombras, no saben que existes. No pregunté más. Duré 1 mes más. 1 mes de golpes, de arrastres por los pasillos, de la voz que pedía que abriera, de huellas en el piso, de ese olor que se hacía más fuerte cada noche. 1 mes de puro nervio, con el cuchillo siempre en la mano, sin dormir de día ni de noche. Lo que me hizo irme fue lo que pasó la última noche. Eran las 3 de la mañana. Yo estaba sentado en el banco, con la cortina metálica abajo, esperando a que amaneciera. Ya no ponía música, ya no veía el celular. Solo me quedaba sentado, quieto, escuchando, con el cuchillo en la mano.
Esa noche no había habido ruidos, ni golpes en la cámara, ni arrastres en el pasillo, ni la voz, nada. Silencio total. Y eso, de alguna forma, era peor. Entonces mi celular vibró. Era un mensaje de un número que no conocía. Lo abrí. Era una foto de mí, tomada desde arriba, desde el techo de la carnicería. Se me veía sentado en el banco, exactamente como estaba en ese momento, con el cuchillo en la mano, con la gorra puesta. La foto estaba tomada hacía segundos. Levanté la vista hacia el techo. No había nada, pero en la esquina donde la luz del foco no alcanzaba a llegar, había algo oscuro. Una sombra que no debería estar ahí. Una sombra que era más densa que la oscuridad de alrededor. Y se movía hacia mí. Bajaba por la pared como si estuviera hecha de humo negro, sin sonido, sin forma definida, pero tenía ojos. Les juro por la vida de mi hijo que esa cosa tenía ojos. 2 puntos de un rojo opaco, como brasas a punto de apagarse. Tiré el cuchillo, tiré el banco, levanté la cortina metálica y corrí. Corrí por el pasillo del mercado sin voltear atrás. Corrí por las escaleras hasta la calle. Corrí hasta que llegué a la avenida principal y paré un taxi. No volví. Le llamé a don Rosendo al día siguiente para decirle que renunciaba. El viejo no sonó sorprendido. Entiendo, mijo. Te deposito lo que se te debe. Cuida a tu chamaco. Don Rosendo, ¿qué era eso? Silencio. Un silencio largo. Y después dijo algo que se me quedó grabado. Cuando construyeron el mercado encima del rastro, pensaron que con cemento y loseta se tapa todo. Pero hay cosas que no se tapan con cemento, Rodrigo. Hay cosas que siguen hambrientas, aunque les pongas un mercado encima. Y cuando alguien trabaja con carne y sangre toda la noche, pues las atraes. Es como ponerles una ofrenda cada noche. Colgó. Eso fue hace 8 meses. Conseguí otro trabajo en una carnicería normal en Azcapotzalco. De día, nunca más de noche. Emiliano ya se operó. Está bien, gracias a Dios. El dinero de esas semanas con don Rosendo nos ayudó a completar. Pero a veces, cuando estoy cerrando la carnicería al atardecer y paso por la cámara fría, siento ese olor. Ese olor a carne podrida que no tiene sentido. Y me acuerdo de esos ojos rojos bajando por la pared. Y me acuerdo de la voz que decía, abre. La semana pasada me encontré a Tomás en el metro. Le pregunté cómo iba todo en el mercado. Ya no trabajo ahí, me dijo. Ya nadie trabaja ahí de noche. ¿Por qué? Porque el último carnicero que entró después de ti, sí, abrió la puerta. ¿Y qué pasó? Tomás se quedó callado. El metro llegó a su estación. Se levantó y antes de bajarse me dijo, encontraron la puerta abierta en la mañana. Las escaleras tenían sangre, pero abajo no había nadie, y ya nunca lo volví a ver. A veces me pregunto qué había en ese sótano. A veces me pregunto qué era lo que caminaba por los pasillos del mercado en la noche, dejando rastros de sangre. A veces me pregunto qué era esa sombra con ojos que bajaba por la pared. Pero la verdad, creo que no quiero saberlo. Hay preguntas que es mejor no hacerse. Y hay puertas que es mejor no abrir, sobre todo las que alguien clausuró por una buena razón. Si a ustedes les ha pasado algo así en su trabajo, si trabajan de noche en algún lugar donde algo no se siente bien, cuéntenlo en los comentarios. Aunque a veces pienso que hay cosas de las que es mejor no hablar, porque a veces, cuando hablas de ellas, es como si empezaran a escucharte. Y el siguiente video que viene es todavía más fuerte. Les voy a contar lo que le pasó a un trabajador en un rastro municipal, pero esa historia la dejo para la próxima. Suscríbanse y activen la campana. Nos vemos pronto, si Dios quiere.